Muy buenos días, Ramón, y a todo el auditorio de Canal 5. En efecto, hay que recordar, Ramón, que esta fue una promesa de campaña, como decía Roberto en su tweet, que el asunto de la cuenta del milenio está más vinculado al tema de corrupción o de control de la corrupción, que nada más es uno de los 20 indicadores que tiene o que se utilizan para medir si el país es elegible o no para los beneficios de esta donación que hace el gobierno de los Estados Unidos. Pero repito, la donación, la plata queda en un segundo plano, porque el tema es ver cómo se va construyendo en el país las condiciones adecuadas para que haya un crecimiento verdadero. Es decir, la gente del Millennium Challenge Account o de la empresa que trabaja estos temas en los Estados Unidos está más pendiente de ver si se construyen condiciones adecuadas de gobernabilidad para que en el país haya crecimiento económico independientemente de los recursos que de la donación misma que se hace, ¿no? Esto es muy importante tenerlo claro. Y hay un indicador, como bien decía el doctor Orellana y como bien dice Roberto, hay un indicador que es el que ha hecho que Honduras pierda la posibilidad de adherirse nuevamente a este tipo de programas, y es justamente el de control de la corrupción. Ahora, hay un elemento clave en ese indicador, y es que lo que se analiza o lo que analiza el Banco Mundial, que es quien hace la medición de estos indicadores, es el tema de los operadores de justicia. Es decir, más allá del control de la corrupción y de la cultura de corrupción que ya mencionaba el doctor Orellana, y que yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, ¿verdad? El problema en el país, Ramón, es que tenemos una cultura de corrupción. Tenemos una cultura que nos empuja a tratar de aprovechar cualquier oportunidad que tengamos de contacto con el erario, con el sector público, para sacar bienestar para nosotros. Es decir, si tenemos un compadre, un amigo que nos ayude a sacar un papel, ¿verdad? O que nos ayude a hacer un negocio, o que nos ayude a enchambarnos en el gobierno, ¿verdad? Eso es lo que pareciera que es lo que está centrado en la mente de la gente. Pero más allá de esa cultura, lo que mide el Banco Mundial es la posibilidad de que los operadores de justicia actúen de forma más profesional. Y la medición que se va a hacer al 2023, hay que recordar qué pasó en el 2023, Ramón. Se eligió la nueva Corte Suprema de Justicia, los 15 magistrados de la nueva Corte. Hay que recordar también, y solo lo pongo como un elemento importante, que estos 15 magistrados se eligieron en base a una repartición partidaria y no en base a los méritos que tenían los candidatos que se postularon para esos cargos en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ahí quedaron fuera personas como Ana Pineda, que tuvo la calificación más alta, pero por no pertenecer a un partido, no fue elegida en la Corte. Eso, por supuesto que va a ser un elemento importante a la hora de medir. El tema de la fiscalía es exactamente lo mismo, ¿verdad? Se eligieron 5 candidatos, pero la candidata que salió con la mejor calificación y el candidato que salió con la segunda mejor calificación no están en la fiscalía. Entonces, estos son los elementos clave que el Banco Mundial utiliza para poder medir la percepción de que hay interés de combatir la corrupción, porque no se trata entonces solamente de ese elemento cultural que ya menciona el doctor Orellano, y que repito, yo estoy de acuerdo con él, que la gente está esperando Sí. que le llegue el momento de que su partido llegue al poder para poder integrarse y aprovecharse y sacar las granjerías y las ventajas que se tienen, meter a toda su familia en el gobierno, por ejemplo. Estos no son los elementos. Los elementos es qué está haciendo el Estado hondureño dentro de su parafernalia, dentro de su sistema organizacional para combatirlo. Y cuando medimos estos dos temas que en el 2023 fueron claves, que son la Corte Suprema de Justicia y su integración para los próximos 7 años, y la integración de una fiscalía o de un ministerio público para los próximos 5 años, vemos que probablemente el Banco Mundial va a utilizar las mismas calificaciones que utilizó en ocasiones anteriores en ese sentido. Ahora, ¿cuánto le deja a Honduras la cuenta del milenio?
uno, va. Pregunta Eso número va a uno. depender un poco. Sí, Ese no es un tema que se define previamente, Ramón. Yo sí. participé en el equipo que organizó o que hizo la primera propuesta para la cuenta del milenio. Quiero hacer la aclaración, sí, de que la primera vez y la única que Honduras ha accedido a este programa, no existía todavía este requisito de el control de la corrupción. Fue una donación que hizo el gobierno norteamericano a comienzos del siglo, a propósito de que se había aprobado un año antes, en el año 2000, se había aprobado lo que se llamaba la Objetivos de Desarrollo del Milenio. De ahí viene el nombre, ¿verdad? De los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se aprobaron en la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2000. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos decide que su contribución para los países pobres, para que los países pobres alcanzaran estos objetivos del milenio, iba a ser una donación a los países más pobres, donde estuvieron incluidos países como Zimbabue y un montón de países de África, más de 20 países de África, y algunos países latinoamericanos como Bolivia, como El Salvador, como Honduras y Nicaragua, ¿verdad? Entonces se hizo este compacto, se dio este dinero, pero se le pidió a los países que construyeran ellos una propuesta. Entonces Honduras hizo una propuesta de 215 millones de dólares, que incluía el canal seco que tenemos ahora, ¿verdad? La culminación de este proyecto, y algunos otros elementos que tenían que ver con el fortalecimiento de la producción agrícola al lado de ese canal seco, ¿verdad? Fue un proyecto muy exitoso, hay que reconocer, ¿verdad? Que se concluyó más o menos en el año 2011 con este compacto, y ha sido el único al que Honduras ha tenido acceso. Si Honduras fuese nuevamente aceptado para volver a participar en los beneficios de este programa, entonces tendría que construir un compacto que pudiera ser de 200, 300, 400 millones de dólares, y que se ejecutaría, por ejemplo, en unos 5, 6, 7 años. Esa es la idea. El Salvador, por ejemplo, ha tenido ya creo que 2 o 3 compactos, ¿no?, de la cuenta del milenio, y los ha ejecutado con bastante eficiencia. Entonces hay que esperar primero a ser aceptados nuevamente en el programa. Ojalá que las condiciones hayan cambiado, hayan mejorado, pero yo me atrevería, Ramón, a decir que los ejecutivos de esta corporación, de la Millennium Challenge Corporation, que es la que maneja este tema allá en los Estados Unidos, allá en Washington, y que es un ente privado, van a revisar cuáles han sido los avances en la organización de lucha del Estado hondureño contra la corrupción, y ahí, francamente, te soy muy honesto, no veo que haya mayores resultados, ¿no? Ahora, ¿usted se acuerda que este año la World Justice Project dio acerca de materia de corrupción su informe? Y en su aporte dice en el factor 2 del índice de Estado de Derecho, mide la ausencia de corrupción en el gobierno. El factor considera 3 formas de corrupción: soborno, influencia indebida de intereses públicos o privados y malversación de fondos públicos u otros recursos. Así lo midió en el informe del 2023 dado a conocer este año, repito, la World Justice Project. Ahora, sí. ¿Qué le viene a Honduras? Usted me dice que prácticamente hay que descartar que se va a acceder a la cuenta del milenio. Lo veo complicado, sí. Ramón. Creo que lo que apuntaba, aseveraba el doctor Orellana es correcto. Repito, pareciera que la cultura hondureña es proclive a beneficiar a personas que entran a la política con el afán de enriquecerse o enriquecer a sus amigos o a las personas que los llevaron al poder, y esto es un elemento importante, ¿verdad? Que creo que hay que combatir. No dudo de que sí se han realizado algunos esfuerzos, también, como bien lo señalaba el doctor Orellana, se han aprobado algunas leyes, pero faltan otras que son igualmente importantes. Pero repito, cuando se mide por parte del Banco Mundial, y así como lo hizo este World Justice Project, y se llega a la conclusión de que en el país los avances no han sido los necesarios por falta de voluntad política, yo estoy de acuerdo, y creo que también muchos oficiales del gobierno lo han repetido. No se puede construir en 2 años, en 2 años y medio, darle vuelta a un país. Eso es muy difícil, ¿verdad? Pero cuando no se ven señales adecuadas de cambio y la voluntad de las autoridades que fueron electas
para conseguir metas de este tipo no muestran una actitud adecuada, se ve bastante complicado que haya cambio, Ramón.